Ya hemos comenzado la reunión pasada hablando acerca del alma y del espíritu, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del ruach, que es el espíritu, del soplo de Dios en nuestras vidas. Pero hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la cautividad. Así que si has traído algo para anotar o lo querés anotar en tu celular, lo puedes hacer. Vamos a empezar con el Isaías capítulo 7, versículo 6. El título del mensaje dijimos que es ¿por qué mi alma quedó cautiva? ¿Por qué mi alma quedó cautiva? Este es el título del mensaje. Si usted tiene Biblia, busca en Isaías capítulo 7, versículo 6. Todo el mundo prestando atención. Dice la Biblia: vamos contra Judá. Escuchen, este es la boca de Satanás hablando. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros, escucho, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Vamos a leer nuevamente la palabra. Vamos, esto es el diablo hablando, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. El nombre de Tabel es bueno para nada. Algo que no sirve. Algo que es fusilante. Ahora vamos a ver acá cómo el diablo a través de un rey ataca a Judá y dice: vamos a empezar a aterrorizar a Judá. Vamos a aterrorizarla. Hoy vamos a ponernos nosotros como Judá, porque nosotros venimos también del león de la tribu de Judá, ¿verdad? Por medio de Cristo nosotros estamos aquí hoy, y por medio del sacrificio del león de la tribu de Judá yo estoy parado acá predicándoles a ustedes, ¿verdad? Entonces, el diablo ha planificado para aterrorizar a Judá. No solo aterrorizarla, sino partirla y repartirse entre ellos. Vamos a ver hoy cómo el alma puede ser fragmentada. Vamos a ver hoy cómo gente sirviendo a Dios, siendo cristianos, viviendo a las iglesias en el mundo entero, teniendo el Espíritu Santo, pueden tener parte de su alma fragmentada. Parte de su alma, parte de su vida espiritual, su alma puede estar en una cárcel. Les hablaba la vez pasada y les decía cómo puede ser que una persona cristiana de muchos años todavía no pueda vencer un vicio. ¿Cuántos están acá? ¿Cómo puede ser que una persona, hombre o mujer, cristianos, sirviendo a Dios, que tienen la pasión de Cristo, todavía no pueden vencer ira repentina, las malas palabras y tantas otras cosas que vienen en camino? ¿Cómo puede ser que una persona cristiana caiga en depresión? ¿Y a su nombre? Usted sabe que la depresión ataca en el ánimo de la persona y le va quitando las ganas y las fuerzas de proseguir, de soñar primeramente, después las ganas de vivir. Y llega a tal punto que la persona no tiene fuerza, que lo declara con su boca, nunca escuchó esta palabra, saber que yo ya no tengo más fuerza, yo ya no puedo más, no aguanto más. ¿Estamos acá? Entonces, esas cosas a nosotros nos van limitando, porque nosotros la estamos confesando y declarando con nuestra boca, ¿verdad? Entonces, hoy queremos descubrir cómo el espíritu de cautividad ata a las personas, las aterroriza y las parte en fracciones. El diablo no hace falta tener toda tu alma. El diablo, con solamente tener una pequeña parte de tu alma encarcelada en un pasado, con eso ya gana. ¿Por qué? Porque dice: yo no tengo toda el alma de esta persona, pero tengo un pedacito del alma de esta mujer o este varón. Tengo un pedacito. Y con ese pedacito yo me voy a encargar de destruirla,
Porque la destrucción empieza por dentro. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Diga conmigo, Satanás es espíritu. ¿Qué es Satanás? Entonces, él no tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Hoy por hoy no tiene un cuerpo físico. Por eso que cuando él se tuvo que meter en el huerto del Edén, tuvo que usar un cuerpo. ¿Qué cuerpo usó? El de la serpiente, para meterse, para hacerlo tentar y caer a Adán. Entonces, Satanás es espíritu. Por consecuencia, Satanás va a estar atacando a tu parte espiritual o a tu alma. Hoy vamos a ver, no vamos a tener tiempo para desarrollar todo, pero por lo menos una parte importante. Me voy a poner los anteojos y puedo leer mejor. Yo he estado escribiendo. Vamos a ver algunas de las diferentes regiones de cautividad. Yo les dije que un alma puede ser fragmentada, ¿verdad o no verdad? ¿Vieron esas personas que dicen la verdad? Me partieron el corazón, me hicieron mal, me hicieron doler, me lastimaron, me partieron el alma. Mamá sabía decir en casa, la verdad que fulana me partió el alma, ¿verdad? O sea que son palabras que uno las dice sin pensar, ¿verdad? Pero en realidad lo que está hablando es el alma de la persona, que se sintió herida por alguna razón, por alguien que la traicionó, por alguien que le hizo mal, por una persona que le hizo daño. Entonces, esa parte de tu alma quedó partida y quedó encapsulada en una cárcel. ¿Me estoy explicando bien? Los que quieran preguntar, solamente levanten la mano. Ok, anote, para los que anotan. Número 1, lugar de tinieblas. Lugar de las tinieblas. Número 1, lugar de las tinieblas. Vamos a empezar acá a ver algo muy importante acerca de las regiones de cautividad y cómo tu alma puede estar cautiva siendo evangélico. Ok. Las tinieblas no solamente es el nombre que se le da al imperio del diablo, al imperio de Satanás. Las tinieblas también es un lugar. Vuelvo a repetir. Las tinieblas no es solo el nombre que se le da al imperio de Satanás. Las tinieblas es un lugar espiritual. Pregunto, ¿Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, verdad o no verdad? Amén. Está en todos lados, ¿sí o no? Amén. ¿Dios está en todos lados? Amén. Pero no se manifiesta en todos lados. ¿Cuántos están acá? ¿Dios se manifiesta dónde? Donde es exaltado, honrado, glorificado, amado, donde es alabado, ahí Dios se manifiesta. Por eso la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo. ¿Estamos bien? Amén. Ok. ¿Dios está en todos lados? Pero no se manifiesta en todos lados. La Biblia en el Apocalipsis nos habla de que a una iglesia y le dice que está metida en el lugar donde el diablo hace sus operaciones. Está como en una cueva, como en una cuna donde el diablo hace sus operaciones. ¿Verdad? Y ahí está sometida y está siendo atacada esa iglesia del Apocalipsis. Hay regiones espirituales, pero hay regiones naturales. Perdón, pastor, ¿cómo es la onda? Hay regiones espirituales, pero también hay regiones naturales. ¿Estamos bien? Por ejemplo, en una casa se adora a Satanás, en una casa está el Gaucho Gil, el Salamuerte y tantos otros dioses con D minúscula están ahí. Entonces, en esa casa hay un lugar de influencia demoníaca, ¿sí o no? Hay un lugar de influencia de Satanás. Hay tinieblas en ese lugar. Entonces, hay una oposición hacia el Evangelio o hacia la luz del Evangelio. ¿Estamos bien? ¿O nunca le tocó a usted ir a predicar o a evangelizar y de repente se encontró en la casa de uno que era Gaucho Gil o de uno que era Salamuerte y no quiere saber nada?
No, ¿qué es evangelio? No, vaya, no queremos saber nada. Porque hay una oposición. ¿Qué hay? ¿Por qué hay oposición? Porque hay un lugar que fue consagrado. Por ejemplo, vamos a esto. Este lugar donde usted está parado hoy es una iglesia, pero hace 17 años atrás no era una iglesia. Hace 17 años atrás, este lugar era una casa. Entonces, Dios nos trajo a este lugar, a mí y a mi esposa, y plantó una luz en medio de este barrio. Y empezó esa luz a dar alumbramiento y a crecer. Iglesia de Jesucristo. Entonces, esta tierra, toda esta tierra, desde allá, porque Dios me lo mostró en visión, una vez que los ángeles marcaban el territorio, desde aquella punta hasta donde termina el terreno, este es el lugar de Dios. Esto es la casa de Dios. ¿Estamos bien? La Biblia dice que hubo un hombre que se llamó Jacob. Jacob un día se acostó en un lugar, en una montaña, ¿verdad? Y tuvo un sueño. Y en el sueño él que vio una escalera. ¿Qué vio? Y la Biblia dice que subían y bajaban ángeles. ¿Qué hacían los ángeles? Subían y bajaban. Diga conmigo, puertas de acceso. Dios puso un lugar que hay una puerta de acceso donde los ángeles puedan subir y también puedan bajar. ¿Estamos bien? Aleluya. Entonces, en cada lugar donde se abre una puerta de acceso, el reino se hace más fuerte. Por eso que cuando nosotros empezamos la iglesia, vinieron pastores a decir, no, esto no puede ser una iglesia, porque acá en el barrio ya hay una iglesia. Pero gloria a Dios, que después que nosotros pusimos la iglesia, a los tiempos y a los años empezaron a abrir más iglesias en el barrio. Y eso es una victoria de Cristo. Yo no me tengo que enojar como pastor porque pusieron una iglesia al lado, o enfrente, o en la esquina. No. Yo tengo que decir, gloria a Dios, porque hay más puertas de acceso que están bajando y subiendo ángeles. ¿Estamos bien? Entonces, Jacob vio una escalera que subía al cielo y bajaban ángeles. ¿Qué dijo Jacob cuando se levantó? ¡Cuán terrible es este lugar! Y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es? Esto es tremendo. Porque eso solamente era una montaña vacía. Solamente era una montaña que no había nadie. Solamente estaba Jacob durmiendo esa noche ahí, pero se quedó durmiendo porque le agarró la noche. No era que él eligió, no era que él decidió. Oigan, Dios decidió por nosotros. Dios decidió antes de la fundación del mundo que yo iba a nacer en tal año y que iba a ser pastor de una iglesia y que me iba a colocar en un territorio y en un lugar. Dios lo decidió. Jacob no decidió dónde dormir. Él dijo, bueno, me agarró la noche y me acuesto a dormir acá. Pero en ese lugar era el lugar que Dios había preparado para que esté plantado. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Tú no decides dónde Dios te pone. Dios decide ante por ti. Y de repente, él está durmiendo y se levanta, se despierta y dice, cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios. Es una casa de Dios. Es una casa de Dios. ¿Perdón? Él dijo, es una casa de Dios. ¿Qué dijo que es? Pero no había paredes. En ese lugar no había altar, en ese lugar no había una edificación, era una montaña, era un lugar. Él le llama, cuando él viene y dice, este es un cierto lugar, ese es un lugar cualquiera, pero lo que no sabía él, que él iba a acostarse en ese lugar y en ese lugar Dios le iba a revelar. La revelación es la que te transforma, la revelación es la que te cambia. Cuando Dios te revela algo, por ejemplo, aleluya, cuando Dios te reveló, cuando vos no eras cristiano y te viniste a congregar y de repente tuviste la revelación de bautizarte y vos dijiste, ahora sí me quiero bautizar. Quizás pasó 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, no lo sé, pero vos dijiste, ahora me quiero casar, ahora me quiero bautizar y te bautizaste. ¿Verdad o no verdad? Lo mismo es la revelación para los matrimonios. ¿Cuántos años estuvieron juntados? Tantos años en concubinato, pero un día le vino la revelación y dijeron, ahora me quiero casar. ¿Sí o no?
Entonces, eso es revelación, pero no me quiero casar. A ver, no me quiero casar para tener solamente ordenada mi vida en la parte natural. Yo me quiero casar para ordenar mi vida en la parte espiritual delante del Señor. Quiero estar ordenado. ¿Estamos bien? Eso es una revelación. Una revelación es cuando vos sentís que Dios te plantó en ese lugar y que ese lugar es tu casa y es tu puerta del cielo y es el lugar donde vas a recibir los mensajes de Dios y es el lugar donde los ángeles de Dios te van a traer tus respuestas y se llevarán tus peticiones. Aleluya. Cuando recibimos eso en la iglesia de Jesucristo, nosotros nos volvemos en gente de compromiso y gente de pacto. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir un poquito más. El punto número 1 le dije lugar de las tinieblas. Lugar de tinieblas. Las tinieblas no solo es, le dije, el nombre del imperio de Satanás, sino que también es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual y es un lugar natural también. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá en Jahuel. Si usted sale como con un ojo espiritual y sale a recorrer, te vas a encontrar con casas de adoración a Satanás. Te vas a encontrar en Alto de Monte Grande, por ejemplo, hay un lugar que se adora a Satanás, literalmente. Es un lugar enorme, grande, y se ve, está en un lugar ubicado, que es una especie de triángulo. Ahí está. Desde ese lugar. Después también, hace muchos años, había también un lugar donde la gente se iba a hacer adivinar la suerte, adivinar su futuro, que también eran para Altos de Monte Grande. En la puerta había 2 grandes leones de piedra, ¿verdad? Y ahí la gente iba a querer saber su futuro. Si vamos más para el otro lado, como yendo para Monte Grande, nos encontramos que ahí tenemos Joana Manuka, ¿verdad? ¿Alguien conoce eso? Es un baile, ¿verdad?, que hace mucho tiempo está posicionado en ese lugar, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de ese baile tan conocido en Monte Grande llamado Infierno? ¿Verdad? Esto lo hablaba un pastor el otro día y decía, la gente conocía Monte Grande por el baile. O sea, no es que conocían, a ver, vamos a donde está cerca de la iglesia no, la gente conocía Monte Grande por Infierno. ¿Dónde queda Monte Grande? ¿Dónde está el baile Infierno? Ya sé dónde. Era conocido. Ahora nosotros de lejos decimos, wow, ¿cuántos años estuvo ahí ese baile? Y yo no me daba cuenta. Es más, yo en aquel tiempo andaba apartado y también andaba metido en los infiernos. Entonces, ahí nos damos cuenta, Iglesia de Jesucristo, este pastor decía, y yo me iba con los jóvenes y orábamos, Señor, cierra este baile porque es una puerta al infierno, directamente el nombre del infierno. Entonces, este varón decía, yo quiero que Monte Grande sea conocido por la pasión de Jesucristo, que sea conocido por las iglesias que hay, que sea conocido por la visión de Cristo. ¿Cuándo están acá? Bueno, al poco tiempo después de las varias oraciones, intercesiones, dando vuelta a estos hermanos, recibieron la bendición de que después fue cerrado por juicio y por tantas cosas. Hoy no existe más. Pero nosotros estamos situados en Jahuel, y en Jahuel, si dijimos, si te vas para allá te encontrás con los Macumba y te encontrás con el centro de satanismo ese, te vas para aquel lado te encontrás con una especie de pirámide, no sé si usted la vio, cerca de la 205, una especie de pirámide, ¿eh? Entonces, ahí son trabajos también de ocultismo, ¿verdad? Si te vas para el otro lado, yendo para Jahuel, para Ezeiza, te encontrás con un tal Egipto. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Siempre Iglesia de Jesucristo, nosotros, la Iglesia representó a Egipto con el mundo, ¿sí o no? Representó a Egipto con el imperio de Satanás. Aleluya. Y la Iglesia
Y la iglesia está tranquila con todo eso. Pero la iglesia, ¿saben cuándo se empieza a preocupar? Les voy a contar un secreto. La iglesia se empieza a preocupar recién cuando la iglesia es atacada. Cuando la iglesia está siendo atacada por las tinieblas, ahí la iglesia empieza a sentir los golpes. Y ahí los hermanos empiezan, pastor, ustedes saben que yo ya no estoy pudiendo dormir como antes. Tengo parálisis de sueño, tengo esto, tengo lo otro que siento que me asfixio. Empiezan las tragedias una tras otra. Empiezan cosas a suceder en mi familia. Vivimos peleando, estamos al borde del separamiento, pastor. Estamos siendo atacados. ¿Saben cuándo la iglesia primitiva creció más? Cuando fue perseguida. Cuando la iglesia primitiva, que fue perseguida, empezó a crecer porque tenían que salir de las cuatro paredes y empezar de un lado, esconderse en otro lado, y en donde iban predicaban el evangelio, y cada día añadían las personas que debían ser salvas. ¿Estamos bien? Diga conmigo, nuestra lucha, dígalo con ganas, mi lucha no es contra sangre y carne. No es contra... Esto tenemos que entender, porque esto a nosotros, los evangélicos, nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores que habitan en las regiones celestes. ¿Se acuerdan cuando David fue a matar a Goliat? ¿Saben quién fue el primero que le salió al encuentro y le dijo: ¿con quién dejaste esas pocas ovejas? Yo conozco que la malicia de tu corazón. ¿Quién fue? El mismo hermano. ¿Cuántos están acá? El mismo hermano. ¿David podía pelear con su hermano? Sí. Él le podía decir: ¿y vos que te vas tan de valiente y estás escondido entre todos? ¿Por qué no vas? En 40 noches y 40 días que estaba hablando. ¿Por qué no vas vos y pelear contra el gigante? Tan valiente que te haces. ¿Me venía a retar a mí? Porque yo quiero quitar el oprobio. Pero David no se enganchó a pelear, porque la pelea de David no era contra su hermano. ¿Cuántos están acá? Decirle que está a tu lado, tu pelea no es contra tu hermano. Decirle al de atrás también, tu pelea no es contra tu hermano. No es contra tu hermano. Tenemos que entender, meternos en la cabeza: mi pelea no es contra mi hermano. Así es. Jesús dijo: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? ¿Alguien sabe? ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Digan conmigo: amén. En que se amen los unos a los otros. Ok. Sigamos entonces. Isaías capítulo 9, versículo 2. Anótelo. Escuche lo que dice. Estamos hablando de las regiones de cautividad, y el número 1 es el lugar de tinieblas. Miren lo que dice Isaías 9, versículo 2. El pueblo asentado en tinieblas, escuche, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La Biblia dice que en el día de la creación, que estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. ¿Estamos bien? Y la Biblia dice que Dios separó la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena. Que vio Dios que la luz era buena. Por consecuencia, estableció a la luz. Y a la luz después, más adelante, dice, le puso día. Entonces, la luz, Jesús dijo: ustedes, vosotros sois la luz del mundo. ¿Puede acaso una luz esconderse en un aparador? ¿O la luz es para alumbrar? Necesitamos alumbrar. Estamos muchas veces tan atacados por las tinieblas que dejamos de alumbrar. Tan atacados por la influencia de Satanás que dejamos de alumbrar. Ya no alumbrás como antes. Ya no tenés la misma luz de antes. Satanás logró apagarte, pero vive Jehová y vive mi alma. En la presencia de Dios que estamos, que viene un tiempo donde el Espíritu del Señor te va a dar luz nuevamente, una luz intensa y fuerte.
¿Cuántos dicen? El pueblo que estuvo asentado en tinieblas vio gran luz. Cuando las tinieblas se establecen en ciertos lugares, crean profunda violencia, aflicción, angustia y confusión. Cuando las tinieblas se establecen en lugares, crean, anote, confusión, violencia, aflicción y angustia. Ustedes están hoy recibiendo una revelación y el Espíritu del Señor le va a dar entendimiento a ustedes en qué situación y dónde está la tiniebla en tu vida o en tu casa. Cuando hay tinieblas, ¿qué hay? Violencia, aflicción, angustia y confusión. Salmos capítulo 74, versículo 20. Usted anótelo. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra llenos están de habitaciones de violencia. Esto está hablando aquí en el Salmo capítulo 74, versículo 20. Dice, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra llenos están de habitaciones de violencia. Hoy estamos viendo la violencia como está aumentando. Violencia en las escuelas, violencia en los hogares, violencia en las familias. ¿Cómo está atacando este espíritu? ¿Por qué? Porque hay habitaciones de violencia. Y a su nombre, a veces, escuche bien, nosotros tenemos ira retenida, ira adormecida. Por fuera parece que tenemos paciencia, pero por dentro estamos a punto de explotar. Y cuando el diablo detecta eso, te va creando más y vos te lo tratás de guardar y cuando te quieres dar cuenta terminás explotando y no son la misma o el mismo. Hay un cambio porque hay una violencia dentro tuyo, porque hay una ira que está retenida. ¿Estamos bien? Job, capítulo 3, versículo 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos poner en orden las ideas a causa de las tinieblas. Job, capítulo 3, versículo 19. No podemos poner en orden las ideas a causa de la violencia. No podés pensar con claridad porque hay dentro tuyo una ira retenida, hay una violencia. Alguien te hizo mal, te hizo daño, te hizo desprecio, no lo sé, te miró mal. Entonces uno se queda mal, se queda dañado, se queda herido. Eso lo agarra el diablo. Eso agarra el diablo y agarra una partecita tuya y te la lleva a una cárcel y te encierra y te pone llave. Entonces el diablo dice, ya tengo acá algo para dañar. Sigan congregando, sigan en la iglesia, pero cada tanto vengo a atacarte a la cárcel, dice el diablo, a la cárcel donde te tengo prisionero, una parte de tu alma. ¿Estamos bien? Salmos 88. Se lo voy a leer. Salmos 88. 88, versículo 6. Déjenme que se lo busco. Versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos.
Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿No te pasó que todos te dejaron de lado en un momento de tu vida? No es la persona. ¿Y nosotros con quién nos enojamos? Con las personas, pero no son las personas. Es un espíritu de cautividad. Miren lo que dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa la ira y me has afligido. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿No te has sentido? ¿No te ha pasado? Que estás encerrado y no podés salir. Decís: hice todo lo posible para arreglar esta situación y no la puedo arreglar. ¿Por qué? Porque es una cárcel espiritual. Y lo espiritual nunca lo vas a arreglar con lo natural. Así es. Lo espiritual nunca lo vas a ir con tu carne a tratar de arreglar las cosas. Lo espiritual primero tenemos que sacar el alma de esa cárcel. Estoy encerrado y no puedo salir. En otras palabras, lo intento, pero me doy cuenta que no puedo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo, hoy la iglesia tendría que estar repleta, pero hay una oposición a este mensaje. Hay una oposición a la palabra de Dios. Dios me dijo, a mí y a la pastora nos dijo en nuestro corazón: yo quiero que sean mi pueblo restablecido, fortalecido en la palabra de Dios. Aleluya. Por eso que necesito que hasta los músicos, hasta las danzarinas y danzarines, que estén escuchando la palabra de Dios. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y hoy estamos entendiendo que usted, por el Espíritu Santo, se va a ir dando cuenta en qué cárcel está. Yo solamente doy la palabra que Dios me dio, pero cada uno se va a decir: yo siento que estoy acá y de acá quiero salir. ¿Me estoy explicando bien? Aleluya. Sigamos. Isaías capítulo 59, versículo 10. Miren, esto es tremendo. Palpamos la pared como ciego y andamos a tientas, tanteando, como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros, como muertos. Anote estos versículos que usted lo tiene que leer en su casa. Miren lo que dice Isaías. Palpamos la pared como un ciego y andamos tanteando, como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros, como muertos. Ciegos, porque están en tinieblas. ¿Nunca te pasó que estuviste en tu casa y de repente se cortó la luz? Te quedaste ciego hasta que después el mismo ojo se va adaptando, ¿verdad? Y más o menos ahí vos empezás a ver algo. Pero cuando se te cortó la luz te quedaste ciego y empezás a tener que tantear. Escuchen, la iglesia a veces anda ciega, tanteando más o menos. ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Será que por aquí es la bendición? ¿Será que por allá es la bendición? Andamos tanteando. Y cuando andamos tanteando, ¿saben por qué? Porque escasea la revelación. Nosotros tenemos que caminar bajo la revelación de Dios. La revelación es la luz, es la lumbrera. Y hay gente que anda tanteando. Y tanteo por acá, ve qué onda, tanteo por allá, ve qué onda. No es así. La pregunta es: Dios te creó con un propósito. Fuiste creado y creada para un propósito específico. No hay necesidad de andar tanteando. ¿Cuántos dicen amén?
Job capítulo 10, versículo 22. Anótelo. Tierra de oscuridad lúgubre, como sombra de muerte, sin orden y cuya luz es como densas tinieblas. Está hablando del espíritu de las tinieblas, la región que los tiene a las personas sometidas. Y miren lo que dice Job aquí: tierra de oscuridad, tierra lúgubre, como sombra de muerte, sin orden y cuya luz es como densas tinieblas. Una vida sin orden, desalineada de las prioridades de Dios, demuestra claramente una cautividad en las regiones de las tinieblas. Una vida sin orden, una vida desalineada del propósito de Dios, demuestra claramente que hay una cautividad de tinieblas ahí. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que usted y yo conocemos cristianos que son cristianos que hoy están en un nivel y mañana se cayeron y después subieron un poquito más y al otro día se cayeron de vuelta y volvieron a recaer en lo que habían caído. ¿Cuántos están acá? Y gente que quiere, que tienen un potencial, gente que tienen dones, talentos, pero no pueden establecerse, no pueden mantenerse. Hoy son cristianos, mañana mundanos, hoy pasado de vuelta cristianos, después se apartan de vuelta. Iglesia de Jesucristo, tú no fuiste creado para eso. Yo no fui creado para eso. Yo fui creado para glorificar con mi vida el nombre glorioso de Jesús. Pero ¿cómo vamos a poder glorificar a Jesús si hoy somos cristianos y mañana estamos apartados, tirados en medio del pecado de vuelta y de ahí nos levantamos? Ok, Dios te perdona, Dios te levanta, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le diremos lo mismo al Señor? No puedo, no aguanto, tú sabes, las pruebas son muy fuertes, ok. Las pruebas, Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres? Porque si no, es una pérdida de tiempo. ¿Quieres? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres servir a Dios? ¿Lo quieres? ¿Cuántos están acá? Cosas que atacan las tinieblas. Anoten. Pleitos continuos, vicios, discusiones de la nada, películas pornográficas, y películas de terror. Iglesia de Jesucristo, cuando se hace una película de terror, cuando se hace una película de guerra, sabe usted que los productores de las películas, ¿a quién van a buscar? ¿A quién van a pedir referencia de una película de guerra? A los que estuvieron en el ejército, a los guerreros, a los que pelearon, a los generales, a los soldados, y en base a eso hacen una película cercana a lo real, ¿sí o no? Y cuando hacen una película de terror, ¿con quién van a pedir consejos para que sean lo más cercano a lo real? ¿Sí? ¿Con los satanistas? ¿Con los brujos? Y después en la casa de los cristianos se escucha, no sé, los muertos de la resurrección, resucitar de los muertos, o el diablo no sé de qué, la momia de Tutankamón.
Y uno está embobado ahí, mirando esta película, qué buena, qué terror. ¿Saben cómo se le mete Satanás? ¿Saben cómo se mete el diablo por los ojos? A mí no me hace nada porque yo soy fuerte. ¿Qué vas a hacer fuerte? ¿Qué vamos a hacer fuerte nosotros? Si yo soy fuerte porque lo tengo a Jesús, Jesús es el fuerte en mí. ¿Estamos bien o no? Pero el hombre no es fuerte, la mujer no es fuerte. Y si nosotros nos engañamos mirando películas de terror, tarde que temprano, tu mente y tu corazón se llenan de tinieblas. La pornografía, usted ya sabe, no lo tenemos que mirar, pero sin embargo la gente la ve. Es más, la pornografía ahora es acceso, antes era limitado, pero ahora no, es acceso ilimitado. La pornografía está en el Facebook, la pornografía está en TikTok, la pornografía está en, ¿cómo es el otro, la red social? Instagram. Está en todos lados, está metido en YouTube, está metido en todos lados. Iglesia de Jesucristo, cuida tus ojos, porque no te imaginas la cautividad donde te lleva. Porque uno se piensa que es solamente un placer del momento, ver algo para excitarme. Mentira de Satanás. Dios para eso dejó el placer en el matrimonio. Porque la Biblia dice, el hombre o la mujer santificará al esposo o a la esposa en el lecho matrimonial. Después todo lo otro que el diablo malversó, el diablo deformó, el diablo transversó. Por eso que la mentalidad de Sodoma y Gomorra, ¿saben cuál era? El incesto, el pecado sexual. Era lo que reinaba en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? El pecado de Sodoma llegó hasta el cielo. ¿Tanto pecado había en Sodoma que llegó hasta el cielo? Incesto. Los padres dormían con los hijos, las hijas tenían hijos de los padres. Era terrible. Es más, cuando Dios mandó a los ángeles para sacar, por pedido de Abraham, para sacar a Lot, el sobrino de Abraham, ¿qué dijeron los hombres de la ciudad? Danos los ángeles para que lo violemos. Satanás el mundo. Yo la vez pasada le dije y hoy lo voy a volver a repetir. El diablo no respeta canas. El diablo no respeta matrimonios. Si es tu esposo, tu esposa, el diablo no respeta a los niños. Cuidemos nuestros hijos por el amor de Cristo. Cuidemos. El diablo no respeta. Y uno puede decir, igual yo, Señor, guárdalo a mis hijos. No es solamente eso. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Porque a veces las tinieblas están en tu casa no por vos. Están en tu casa porque hay una puerta que están abriendo las tinieblas y las tinieblas comienzan a entrar. ¿Cuántos están acá? Ok. Anote cómo entran las tinieblas. Trauma. Anote trauma. Abajo de trauma ponga temor. Sombra de muerte y oscuridad. ¿Sí? Ok. ¿Qué es un trauma, pastor? Un trauma es una perforación violenta. Cuando el alma sufre un dolor profundo, violento, como en el caso de la pérdida de algún ser querido, cuando hay un rechazo o cuando hay un abandono, también cuando en el estado fetal se le trató de abortar, estos dan derecho a la perforación del alma por un trauma. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es el trauma, pastor? Es una perforación, es un agujero en tu alma. ¿Qué es un trauma? Una perforación que le traumó el alma. ¿Vieron el dicho que decían antes? Yo prefiero, no me
así como prefiero una cachetada antes que me digas algo que me lastime peor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la piel sana, porque lo de afuera sana, pero el alma cuando es perforada, cuando el alma es agujereada, no hay médico que la pueda curar. Si no la cura el Espíritu Santo y si no la sana el Espíritu Santo, toda la vida. Por eso es que hay personas de 40, 50, 30 y 80 años que todavía sufren de lo que le pasó cuando tenían 10 años, cuando tenían 8 años, que fueron traumadas, que fueron perforadas por palabras, por golpes, por abuso, por lo que fuera. Y eso todavía lo viven hasta el día de hoy. Y han pasado muchos años. Pero no hay doctor ni hay cura, clínicamente hablando, para el alma. Por eso que el alma tiene que ser transformada por Jesús, tiene que ser sanada. Necesitas sanar tu alma. Hoy hablaba con uno hermano y le decía, ¿dónde se le cayó el hacha? ¿Vieron cuando los hijos de los profetas dijeron, vamos a hacer una casa más grande porque el lugar es estrecho? Y Eliseo fue con ellos. Y había uno que estaba echando y de repente se le cayó el hacha. ¿Dónde se le cayó? En el agua, en el río, ¿verdad? Entonces empezó a decir, ¡ay! Lo llamó al profeta Eliseo y le dijo, era prestada, no era mía, ahora sí, ¿cómo la devuelvo? Y esto y lo otro. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Dónde se te cayó el hacha? Porque uno sabe dónde perdió. Sabemos exactamente dónde se nos cayó el hacha, dónde perdiste esa parte de tu alma. Sabes el momento y con quién. Y de repente el muchacho le dice, acá, porque yo sé dónde se me cayó, porque yo vi, acá se cayó, acá. ¿Ok? ¿Qué hizo el profeta? Agarró una madera, ¡clac!, un palo, y lo tiró. E hizo que el palo hizo que el hierro flotara. Y el profeta lo agarró con sus manos y se lo devolvió y le dijo, acá está tu hacha. La revelación profética, por eso que nosotros cuando nos encontramos con un profeta decimos, la verdad que Dios me dijo esto, que no se lo conté a nadie y de repente Dios sabía, Dios me lo dijo, ¿verdad? Porque Dios sabe dónde perdiste tu hacha, pero Él está esperando que vos se lo digas. ¿Cuánto dice la amén? Él está esperando que vos se lo digas. ¿Sabés cuándo perdí mi hacha, pastor? Cuando me sentí decepcionado. Cuando tal persona me decepcionó. Ese día yo sentí que algo se me fue de mí. Yo sentí que perdí algo. Porque le di toda mi honestidad y lealtad a tal o cual persona. Y esa persona jugó con mis sentimientos. Ese fue el día. Quizás tenía 14 años, 15, 20, 50 años, no lo sé. Pero ese día yo sentí que se me cayó, que perdí algo. Otros dicen, pastor, ¿sabe cuándo? Perdí, dijo una mujer, el día que aborté, el día que saqué a mi hijo de mis entrañas, ese día perdí. Me sentí la peor. Una mujer tuvo un hijo y ese hijo ella no lo quiso y lo regaló y se olvidó de ese hijo. Su hijo creció y se hizo un hombre. Pero esa mujer jamás, escuche, jamás volvió a tener hijos. Jamás. Es madre, pero rechazó el título de madre. ¿Cuándo se te cayó el hacha? El día, pastor, que mi hermano me traicionó. Ese día yo perdí mi hacha. Ese día perdí todo. Sentí la traición que me perforaba el alma. Ese día yo lo perdí. El día que perdí el hacha fue cuando murió un ser querido que amaba tanto. De repente, la vida me lo arrebató, siendo tan joven. Ese día perdí el hacha. Pero hoy el Señor te dice, ¿dónde está? ¿Dónde perdiste
decirte, vamos a ese lugar. Te va a tomar de la mano y te va a decir, vamos a ese lugar, vamos a recuperar. Vamos a liberarte de esa cárcel que estás atrapado, que estás atrapada. El día que perdí el hacha, pastor, fue cuando me echaron de mi casa. Me tiraron las ropas a la calle, que me vaya. Ese día yo perdí mi hacha. El día que perdí el hacha fue cuando mis padres me abandonaron. El día que perdí el hacha fue cuando me dejaron en la casa de un tío. Me metieron en la casa de personas que yo no las conocía. Y solamente los vi darse vuelta y a irse y no volver. Ese día yo perdí el hacha. El día que perdí el hacha fue cuando ese hombre, esa mala persona, entró a mi habitación de noche y me robó lo que más amaba. Ese día yo perdí. Iglesia de Jesucristo. El diablo no juega. El diablo no juega, por amor de Dios, no juega. El diablo no respeta a los niños. Miren lo que pasó con el caso de ese niño Dupoy. No respeta a los niños. Iglesia de Jesucristo. Tenemos que sanarnos nosotros. Hoy es el día. Dios está preparando estos días para que podamos salir de la cárcel, de la oscuridad, de las tinieblas. Necesitamos salir de las tinieblas, pastor. El día que perdí el hacha fue el día que caí en adulterio. Que caí, mi debilidad de hombre o de mujer, caí en el pecado. Ese día perdí mi hacha. Iglesia de Jesucristo. Usted y yo sabemos dónde fue el momento, pero necesitamos salir de ese lugar. Necesitamos que alguien nos ayude. ¿Y saben quién es la ayuda? Jesucristo y la cruz del Calvario. Amén. Ese pedazo de madera que tiraron en el agua para que el hierro flote. Esa es mi respuesta. Por eso, Iglesia de Jesucristo, el trauma te puede llevar a una cárcel de tinieblas. ¿Vieron a un soldado, por ejemplo, que estuvo en la guerra? No sé, en Vietnam, póngale la guerra que usted quiera. Jamás ese muchachito volvió a ser el mismo. Y aquí de nuestra Argentina, en el tiempo de la guerra de las Malvinas, ¿cuántos muchachitos salieron? Y algunos volvieron, pero no volvieron a ser los mismos. Esos pibitos de 18 años que tenían sueños, que tenían ganas de estudiar, de salir adelante, que se iban a llevar el mundo por delante, que tenían proyectos, fueron a una guerra injusta, sometidos. Y cuando volvieron de allá, volvieron con traumas. De repente están comiéndolo más bien y le agarra el trauma. Y hay una bipolaridad en ellos. Hay otra persona viviendo dentro de ellos, una persona del trauma que les perforó el alma, viendo a sus amigos siendo explotados con bombas, acribillados con balas, explotado en aviones, explotado en barcos. Quedaron traumados. Y hoy por hoy, aunque ya tienen quizás 50 años, nunca más volvieron a ser lo mismo. Iglesia de Jesucristo, los traumas te pueden cambiar la vida. De verdad, un trauma te puede cambiar la vida, porque un trauma es algo que te perfora el alma y te lleva a una región de cautividad. Pero te puedo garantizar que el Espíritu Santo, yo te dije, el Espíritu Santo es el que te puede llegar hasta esa cárcel, tomarte de la mano y decir, vamos a salir de ahí, salgamos juntos, vamos a salir de esta cárcel. Escriba pactos. Abajo de pactos ponga oscuridad, abajo ponga destrucción y abajo ponga Abadón. Ponga también al lado otra columna, pecado. Pecado. Abajo de pecado ponga oscuridad.
Abajo ponga sombra de muerte y Abadón. El pecado nos lleva a eso, a vivir una vida oscura, a no volver a ser los mismos, de irradiar esa luz. Y también te ponen en una cárcel. No importa si el pecado fue cometido hace 20 años, o hace 15, o hace 30 años, no sé. Pero el día que pecaste, te caíste encerrado en una cárcel de tinieblas, y ahí te echaron llave. La última columna, dolor. Ponga dolor, abajo ponga temor, abajo ponga oscuridad, y abajo ponga pozos de desesperación, y por último sombra de muerte. El temor. Cuando el alma de una persona es aterrorizada en circunstancias extremas, esta puerta se abre y el alma es fragmentada en una cautividad. Cuando el alma de una persona es aterrorizada, por eso que empezamos leyendo Isaías, aterroricémosla. Primero el terror y después repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de la ciudad para que reine al hijo de Tabet. Y la palabra Tabet significa bueno para nada. En otras palabras, algo que no sirve. Eso es lo que el diablo y las tinieblas quieren hacer con la vida de los hijos de Dios. Vos ya pecaste, no servís, sos bueno para nada, ahora no vas a poder hacer esto, lo otro. El diablo nos quiere limitar, quiere poner en nosotros al hijo de Tabel, pero en esta hora lo rechazamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Aleluya. Rechaza todo ataque de la brujería, todo ataque de las tinieblas. Iglesia de Jesucristo, vamos a dejarlo esto hasta hoy. El día miércoles seguiremos con otra parte más. Póngase sobre sus pies.